Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos al Evangelio de Mateo. Vemos nuevamente a Jesús rodeado, custodiado, calificado y puesto a prueba por los religiosos, los maestros de la ley y además los fariseos, y esta vez se agregan los saduceos, porque ellos eran la policía de la sana doctrina. ¡Wow! Estaban ahí para vigilar la congregación, el estudio, la iglesia, todo lo que se tiene que vigilar, y ellos son los encargados de separar, todas estas enseñanzas extrañas, de dudosa reputación, diferentes, y también estaban listos para sancionar y vigilar a los maestros que no enseñaban lo que ellos entendían como la sana doctrina, la voluntad de Dios, la ley en su sentido oficial. Entonces, cuando llega Jesús, estos policías, porque así son, los hombres religiosos, ellos son la policía de la sana doctrina. Pero cuando llegó Jesús, sus categorías de bueno, malo, cierto, falso, pues fueron rebasadas, porque escucharon de Jesús, la ley en su sentido original, porque Jesús es el sentido y el propósito de la ley. Pero también vieron a Jesús, el cumplimiento de la ley en su sentido original. ¡Wow! Entonces, todos los modelos anteriores, previos, autorizados, oficiales, de lo que significa, enseñar la ley y cumplir la ley, finalmente se vieron confrontados. Ahora había otro modelo de entender a Dios, de predicar de Dios y además de cumplir la ley, mientras que los fariseos, los religiosos, eran personas muy aisladas. Precisamente eso significa ser fariseo, separado de las personas, aislados, muy dedicados a las ceremonias, a los rituales y al cumplimiento de la ley. Veían en Jesús un modelo equivocado, rodeado de personas, en comidas, con lugares, con personas que para ellos eran pecadores de muy mala reputación. Jesús debería estar con ellos, no con toda clase de personas. Entonces, el modelo que viene a presentar Jesús, déjame decirte, pues debe ser tenido muy en cuenta, porque ese es el modelo con mayúsculas. Ese es el diseño original, de la enseñanza de la ley y el diseño original del cumplimiento de la ley. Entonces no es un modelo más, es el modelo. Y a eso estaba llamando Jesús, a seguirlo en su manera de entender la ley, en su manera de cumplir la ley. No era algo así, bueno, cuando tengas tiempo vienes por acá. Entonces vámonos a capítulo 16. Cierto día, nos dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. La policía de la sana doctrina, de la voluntad de Dios. Y sigue vigente esa policía. Están por todos lados, en todas las iglesias, congregaciones, denominaciones, todo. Cuando se habla de Dios, ellos están ahí para calificar, sancionar, separar, multar y todo lo que tienen que hacer. Entonces, por supuesto, Jesús no iba a ser la excepción, y con él iban todo el tiempo, lo calificaban, lo examinaban, y ahora han decidido ponerlo a prueba. Eso hace las policías de la sana doctrina, y nos dice: cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndoles que les mostrara una señal milagrosa del cielo. Claro, para eso todo lo que había hecho Jesús parece que no es suficiente. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas categorías. Para ellos él era un falso maestro. Para él todo lo que enseñaba era contrario a la ley, y nada de lo que vivía era acorde a lo que ellos entendían como la santidad, a estar cerca de Dios, vivir para Dios. Su manera de vivir no la entendían. Entonces, ¿qué hacían? Ponerlo a prueba, y ahora han decidido
exigirle, ni siquiera pedirle, exigirle una señal del cielo. Y todo lo que ha sucedido, todo lo que han visto, todo lo que ha hecho Jesús para ellos, no son suficientes. Quienes exigen señales, no hay suficiencia, no hay, bueno, con esta señal y ya. Bueno, otra más, bueno, y otra, y ahora le pido a Dios esto, y ahora le pido esto, ya le pedí una prueba, y ahora una más, claro. Nunca hay suficiencia, claro, es necesidad de pedir una más. Entonces, para ellos nunca fue suficiente lo que hizo Jesús. Era evidente, el sentido común lo decía. El sentido común le señalaba que eso viene de Dios, que nadie ha hecho, lo que estaba haciendo Jesús. Iba más allá de situaciones naturales, todo entraba al nivel de sobrenatural. Este hombre, por supuesto, viene de Dios y todo lo que está haciendo tiene que ver con Dios. Eso decía el sentido común. Entonces muchas personas estaban despertando, estaban acudiendo no a su imaginario religioso, en el que fueron enseñados de generación en generación, sino a su sentido común. Todo esto tiene que venir de Dios. Él tiene que venir, y la forma y todo lo que está diciendo, la manera, de explicar la ley, nunca habíamos escuchado algo así. Entonces nos decía, para ponerlo a prueba, exigiéndoles que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. La policía de la sana doctrina, la policía de la voluntad de Dios. Entonces, él respondió, algunas veces por supuesto responde a su pregunta, algunas veces responde con otra pregunta y nos dice, él respondió, ustedes conocen el dicho. Entonces, está hablando con ellos, y si algo hace es no siempre citar las escrituras, sino citar, los saberes conocidos, dichos, proverbios que se usaban en el pueblo. Y ahora recuerda, ¿a qué va? A hablarles en el sentido común, lo que viven y entienden, todos los días. Él respondió, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Eso ustedes lo saben, y lo viven, y lo entienden, y lo transmiten, dice. Y si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Esta forma tradicional, de averiguar qué va a suceder y reconocer las señales de los cielos y del tiempo para predecir que algo va a suceder. Entonces les dice, si ustedes saben reconocer la señal de los tiempos, algo está sucediendo con ustedes. No están reconociendo que algo está pasando, que algo nuevo está sucediendo, que mi presencia está señalando, un tiempo totalmente distinto. Pero la gente se rehúsa a aceptarlo, ¿no? Que la enseñanza de Jesús es totalmente diferente, que lo que Él hizo, que lo que Él dijo, lo que Él ha realizado es absolutamente diferente, tan diferente que su trascendencia, y su poder llega hasta nuestros días. Entonces las personas se rehúsan, pues que haga una señal. Y déjame decirte, este sentido de pedir señales no es algo exclusivo del tiempo de Jesús. Todavía hay personas que asumen que necesitan, que exigen una señal para ver si ellos van a creer o no. Y ese es el sentido contrario. Déjame decirte, en las Escrituras, la Biblia nos muestra que es la fe la que produce milagros y no los milagros producen fe. Las señales no producen fe, sino es la fe la que produce, las señales, eso que tanto exigen. El camino es su enseñanza, reconocer que su enseñanza es distinta, examinarla, cerciorarse. Si de veras, ¿por qué es diferente? ¿En qué es diferente? ¿Por qué es tan distinto a lo que ellos están predicando? Claro, se necesitaba examinar todo eso, pero no estaban dispuestos. Si algo estaban buscando era desacreditar a Jesús.
pedirle una señal y ya ven, no hace lo que nosotros le decimos. ¿Por qué? Porque ellos son la policía, ellos el discurso oficial de Dios. Él respondió, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, habrá buen clima, si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. ¿Para qué dijo todo esto? Para demostrarles lo siguiente, saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos, la presencia de Jesús. Por supuesto que está inaugurando un tiempo nuevo, el final de los tiempos, vamos, más propiamente. Todas las profecías se estaban cumpliendo en él. Algunos ya lo estaban leyendo de esa manera. Algunos empezaban a mirar a Jesús de otra forma. Se ha hablado de él en las Escrituras. Todo lo que aprendieron de la ley, ahora lo estaban leyendo en clave de Jesús. En todo lo que estaban viendo, en todas esas señales, escucha, que estaban presenciando. Todo esto que está pasando, por supuesto que está anunciando un tiempo distinto, un tiempo nuevo para saber de Dios. Entonces, solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Hemos hablado de esta clave, de lectura. Cuando Jesús eleva el tono, de la forma en que habla sobre cierta generación, ciertas personas, y la llama como malvada, como perversa, no tiene que ver, con este imaginario religioso, que moraliza todo esto. Por el contrario, no es una cuestión moral, es una cuestión intelectual, ¿no? Es una cuestión donde las personas están reconociendo que es un tiempo nuevo, que las cosas que están sucediendo, escucha, son diferentes, vienen de Dios y Jesús necesariamente es un hombre fuera de lugar, extraordinario, sobrenatural. Todo lo que Él está haciendo, es distinto. Jamás habíamos escuchado hablar de la ley de esta forma. Jamás habíamos visto lo que Él hace. Entonces, necesariamente esto es un tiempo diferente. Y eso no los dice el sentido común, pero ellos se están rehusando a reconocer esto. Y Jesús entiende que esto es una perversidad, rehusarse a aceptar la verdad y rehusarse a cuestionar lo que se ha aprendido para aprender esta novedad de Dios que es evidente. En eso consiste estas palabras, y cuando se sube y Jesús empieza a hablar de esta situación, esta generación perversa, ¿en qué sentido habla su perversidad? No en el sentido moral, como la mayoría, lo entiende, sino en sentido intelectual, y tiene que ver con la voluntad. Se rehúsan a entender, porque si ellos son la policía de la sana doctrina, tendrán que reconocer que esto es diferente, que esto los rebasa, que esto es total, que por supuesto viene de Dios. Entonces, pero si ellos son los encargados de declarar qué es de Dios y qué es voluntad de Dios, se rehusaron a declarar efectivamente lo que Jesús viene de Dios. La enseñanza de Él es totalmente distinto, ¿no? Y como policías de la sana doctrina nos entendemos rebasados. Esto va más allá de nosotros. No, ellos no estaban como mucha gente. En vez de reconocer y decir esto que ha enseñado Jesús es totalmente diferente, no, mejor descalificarlo, mejor despreciarlo, anularlo, ¿no? Claro, ¿por qué nos rebasa? Y ellos no estaban dispuestos a eso. Por eso cuando Jesús llama a seguirlo, por supuesto, cuando habla un sentido evidente a desaprender para aprender algo nuevo. Y la gente no está dispuesto a eso. Y no tiene nada que ver con un sentido moral, sino intelectual y voluntad. El reconocer que esta novedad ha venido a cambiar todo. Y ha venido a cuestionar el sentido del templo, la sinagoga y todo lo que hemos aprendido. Entonces nos dice, saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar
las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, cuando todo este tiempo se ha llenado de señales milagrosas. Entonces, pero la única señal que se les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. ¿Y qué es la señal? Ellos sabían que tiene que ver a esta situación tan extraordinaria, vamos, de la resurrección. Pero ¿la resurrección de quién? ¿De qué? ¿Y por qué nos habla de esta manera? Claro, ellos que eran los encargados, los maestros, vamos, el discurso oficial de Dios, y son los encargados de predicarlo y escucha, y resguardarlo. Pero vino algo que los rebasó, y así es. Honestamente debía haber sido así. Esto nos rebasa, no sabemos. Nuestras categorías no nos ayudan para entender por qué Jesús está hablando de esta manera y por qué está viviendo de esta forma. ¿Qué significa todo esto? No, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Eso no es de Dios, eso no es sana doctrina. Ellos que son, recuerda, la policía de la sana doctrina y siguen en las congregaciones, las iglesias, las denominaciones, los encargados de cuidar el discurso oficial de Dios. Y cuidado si alguien quiere enseñar algo extraño, para eso están ellos. Y eso fue lo que hicieron a Jesús, lo examinaron, lo ponían a prueba y ahora le exigieron una señal, a ver, demuéstranos la autoridad que tienes, porque ellos son la autoridad. Entonces, una señal, y ponemos Mateo 16, una señal para ponerlo a prueba, exigiéndoles que les mostrara una señal. Pero la única señal que les daré, dice, es la del profeta Jonás. Y vaya que los va a rebasar, y rebasó a todos. Los mismos discípulos que oían una y otra vez acerca de la resurrección no la pudieron entender. Incluso cuando lo vivieron, y fue más allá cuando vino el Espíritu Santo, cuando abrió sus ojos, y se llama revelación. Entonces, ahora Jesús se dirige a sus discípulos. Bueno, ya vimos, ellos presenciaron, estaban ahí cuando vino la policía de la sana doctrina a reclamarle, a exigirle una señal para que demostrara su autoridad. Nosotros somos la autoridad y la concedemos a quienes nosotros creemos que es un maestro con sana doctrina. Tú no lo eres, de alguna manera le están diciendo. Y Jesús aprovecha esto y dice, bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? Pero Jesús usará esta clave profética de no hablar de sí mismo en primera persona, sino hablar de sí mismo en tercera persona. No como yo, sino como Él. No dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Sino, ¿quién dice la gente que es Él? Y ese Él, utiliza de los distintos títulos mesiánicos, elige uno, que es el Hijo del Hombre. No elige llamarse Hijo de David, aun cuando lo llamaban de esa forma, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Rey de Israel, ¿sí? Sino ha decidido, elegir un título impresionante, que es el Hijo del Hombre. Entonces utiliza este recurso, esta clave profética, no llamándose en primera persona, sino en tercera, no como yo, sino Él. ¿Quién dice la gente que soy yo? No. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Para qué? ¿Qué significa esto? Ellos sabían, que esta clave profética de hablar de ti no en primera, sino en tercera, obligaba a los oyentes a decidir si tú eres esa persona o es otro. Entonces obligaba a sus oyentes a lo que menos les gusta, a pensar, a elegir, a decidir, a razonar, si Él es el Hijo del Hombre o es otro. Incluso los discípulos de Juan el Bautista se vieron confundidos con todo eso. Y Jesús acudió a los señales. Miren todo lo que está pasando. Y entonces vayan y díganle a su maestro. Se sentían confundidos. Entonces, si algo sucedían ahí eran las señales.
pero las personas no sabían reconocerlas, porque asumían que estas señales producen fe, y es la fe la que produce las señales y los milagros. Y mira lo que hace, cuestiona ahora a sus discípulos. Mira lo que nos dice. Vamos, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, y es muy interesante, finalmente viajan hacia el norte, a esta ciudad tan especial, escucha, tan especial, que lleva el nombre del César. Es más, es una ciudad dedicada, vamos, al César, y precisamente se llama de esa manera. Entonces, en esa ciudad, él está preguntando, ¿quiénes dice la gente que soy? Vamos, que es el Hijo del Hombre. Y mira, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y obviamente los discípulos sabían que se trataba de Jesús, que él había elegido ese título para sí mismo y que lo hablaba de esa forma. El discípulo desatento, desinteresado, vamos, descuidado, vamos, decía, bueno, pero ¿quién es ese Hijo del Hombre? Para los discípulos decían, Señor, ¿eres tú? Y mira lo que nos dice. Bueno, contestaron, algunos dicen que eres el Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algún otro profeta. Qué significativo esto. Nos dice que la opinión sobre Jesús, que por supuesto rebasado todas las categorías, no había una opinión sobre él de forma unánime. Todos pensamos que Jesús es esto. No. Por eso, vamos, la policía de la sana doctrina, pues no sabían qué hacer con él. Sus categorías fueron rebasadas. Unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías, otros decían si es algún profeta. Esto nos habla de que no había manera de saber quién es. Y hoy sigue vigente esta situación. No hay manera de catalogar a Jesús, un maestro, un profeta, un vidente, un falso maestro, un impostor, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Para nosotros sabemos que es Jesús nuestro Señor y Salvador. Pero saber eso, escucha, va más allá, vamos, de un conocimiento adquirido, un conocimiento después de averiguar y estudiar todo esto, vamos, llegamos a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. No, no es así. Una cosa es conocer, un saber de Dios, el saber de Jesús de manera académica. Pero otra cosa es saber de Jesús a través de la revelación de Dios. Y eso fue lo que ocurrió. Por eso la gente puede decir muchas cosas y seguirá diciendo muchas cosas de Jesús. Si en tiempo de Jesús la opinión no era unánime, ¿cuánto más hoy? Entonces nos dice, bueno, contestaron algunos, dicen, vamos, que es Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún profeta. Entonces viene la pregunta que más le interesa a Jesús. Es cierto, una cosa es lo que otros dicen acerca de mí, pero ustedes, ¿qué es lo que dicen acerca de mí? Y aquí viene un suceso grandioso que se llama revelación. ¿Qué significa? Que Dios nos abre los ojos y nos abre los oídos para ver más allá de lo que está delante de nosotros, para ver sus planes, para ver lo que Dios está haciendo, para ver al enviado de Dios, para ver a Jesús de otra manera. Y mira lo que nos dice. ¿Y ustedes quién dice que soy? Entonces, Pedro se adelanta. Pedro finalmente tiene un momento de revelación. Y mira lo que dice. Nos dice, ¿qué declaración? ¿Ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Mira lo que es la opinión, la opinión religiosa, la opinión académica, de dónde viene de la poderosa tradición sacerdotal y de la poderosa tradición de sabiduría. No, Jesús es un maestro, claro, no pueden decir otra cosa. Si son académicos, por supuesto que tienen que decir eso. Un buen maestro, es un profeta, hizo muchas cosas, pero no podemos ir más allá. Claro,
Y claro que no pueden ir más allá, porque eso eso tiene que ver con sus posturas académicas, que no los dejan ir más allá. Pero esto va más allá de un conocimiento adquirido. Hemos llegado a la conclusión. ¿Está bien estudiar? Por supuesto que sí. Si algo quiere Dios es que estudiemos, que nos cercioremos, que preguntemos, que cuestionemos una y otra vez. Pero hay algo muy distinto que es el conocimiento revelado. Y Dios se revela a quien Él quiere. Y en ese momento ocurrió una revelación. Pedro conoce a Jesús de otra manera. Por un instante se le abren los ojos y ve a Jesús, más allá de su maestro, más allá de un profeta, más allá de lo que la gente está haciendo, más allá de un maestro que le resulta muy difícil entender, un profeta que no sabe, que está hablando de la ley de forma totalmente distinta, ¿no? Pero ahora, en ese momento, tiene un instante de revelación, es decir, le abren los ojos y le abren los oídos y mira lo que dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué títulos! Por eso dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos sabían, lo habían escuchado varias veces, que Jesús había elegido ese título para sí mismo, un título grandioso, alguien como con apariencia de hombre que desciende de lo alto a la presencia del anciano y le es concedida toda la autoridad que es propia de Dios a este personaje. Una autoridad que solo le pertenece a Dios, un reino que durará para siempre, un reino que estará ahí y por lo tanto un rey que estará ahí para siempre. Entonces esto solo puede ser cumplido por Dios y se le es concedido a alguien con apariencia de ser humano. Por eso Jesús eligió ese título. Pero ese título les costaba mucho trabajo, pero Jesús es el Hijo del Hombre. Y ahora, cuando los discípulos escuchan a Pedro, porque la revelación, déjame decirte, no es una declaración personal, es una declaración para los demás. Cuando los otros apóstoles y discípulos vieron que Pedro se adelanta y declara todo esto, seguramente los otros se quedaron pasmados, sorprendidos. Escuchando a su líder, vamos a decir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso rebasó todo lo que estaban pasando en este momento. Y Jesús, mira lo que le dice. Mira, y Jesús no le dijo, bueno, qué bueno que ahora ya entiendes, después de mucho estudiar, todo lo que hemos vivido, Pedro, todo lo que has visto, me parece que has llegado a la conclusión correcta. No, no es así. Ese instante de revelación no es el resultado de todos sus estudios, el seminario, sus clases, estudios bíblicos, y bueno, he llegado a la conclusión que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. No, no fue así, porque mira cómo fue. Jesús lo explica, y eso es grandioso, y nos dice, Jesús respondió, bendito eres. La revelación es una bendición. Es una bendición inmerecida. Y eso es grandioso. La revelación en sí misma es inmerecida. ¿Qué significa? Que Dios se revela a quien Él quiere. Entonces Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan. ¡Wow! Lo primero que les dice, eres bendito, eres bienaventurado. Porque Dios te abrió los ojos y has podido verme tal y como soy en ese momento. Claro, después se cerró la revelación y no sabes las cosas que dijo. Pues así es la revelación. Se concede a quien Él quiere, pero fue un momento de revelación para que abriera y conociera a Jesús de otra forma. Jamás habían escuchado los apóstoles a decir a Pedro esto. Jamás lo habían escuchado hablar a Pedro de Jesús de esta manera. ¿Cómo? Él es el Mesías, y seguramente decían, no estoy seguro, tal vez, tengo muchas dudas,
Seguramente Pedro hablaba de esta forma, no sé si nos vamos o nos quedamos, y mira, no entendemos, todo el tiempo nos está cuestionando. Pero cuando escucharon a Pedro hablar de esta manera, la revelación es para otros también. Todos estos momentos de revelación también afectan a otros. Seguro los otros se quedaron, ¿cómo, Pedro? Tú nos acabas de decir que tienes dudas, que no sabes qué va a pasar, no sabes qué pensar acerca de Jesús, y acabas de decir esto. Nos dice, bendito eres, nos dice Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Entonces, declarar que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es una bendición enorme, porque solo es posible, vamos, a través de la revelación de Dios. Nadie conoce al Padre sino al Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y aquel a quien quiera revelarlo. Y eso estaba sucediendo, porque es una bendición, es un conocimiento cerrado. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces, ¿cómo podemos saber de ellos? ¿Cómo podemos saber del Padre y del Hijo? A menos que quieran revelarlo. Y eso fue lo que sucedió con Pedro. En ese momento, el Padre quiso revelarle a Pedro, el líder de los apóstoles, el que tenía dudas, no estoy seguro, mira, no entiendo, quiero platicar con Jesús, y hace cosas que no entiende y dice cosas que mucho menos entiendo. Yo creo que debemos pensar si seguir o no con Jesús, y en ese momento se le dio una revelación no por los méritos de Pedro, no porque ha estudiado mucho, no porque en verdad se ha esforzado. Vaya que se ha esforzado, nada de eso. Es por naturaleza, la revelación siempre es inmerecida. Nada tiene que ver los méritos, recibir algo por los méritos de esa persona, escucha, tiene que ver con las categorías y valores del imperio. Todo es una mercancía, todo te lo tienes que ganar, tienes que pagar por ello, tienes que demostrarlo. Mientras que todas las bendiciones en el reino de Dios son un regalo. Entonces, en ese momento, Pedro tiene todo esto. Y le dicen, eres bienaventurado. Y si tú puedes declarar, escucha, que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, vaya que tienes una revelación. Solo podemos saber de Jesús de esta manera porque nos fueron abiertos los ojos. Entonces, ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¡Qué autoridad! ¿Qué autoridad le es concedido a Pedro y todo aquel que enseña la palabra de Dios? Todos aquellos maestros y maestras que enseñan la palabra de Dios. Esas son las llaves del reino que ahora puedes enseñar. Y puedes enseñar y puedes demostrar cómo está unido el cielo y la tierra. Cuando enseñamos, unimos el cielo con la tierra. Y todo lo que sucede en el cielo sucede aquí en la tierra, y todo lo que sucede aquí en la tierra tiene repercusión en el cielo, y todo lo que se decide aquí en la tierra, por supuesto que tiene efectos en el cielo. Y todas las cosas buenas que suceden en el cielo llegan aquí a la tierra. Las llaves del reino, las llaves del cielo, la enseñanza, cuánta autoridad. Entonces, cada vez que tú enseñas, estás conectando el cielo y la tierra. Todo estás demostrando cómo funciona el cielo, cuáles son los valores del cielo, del reino de Dios, muy distintos a los valores del imperio. Entonces, luego advirtió severamente a sus discípulos que no le contaran a nadie, escucha, que él era el Mesías. Entonces, este fue un momento grandioso, sublime, de revelación. Jesús mismo le dijo, eres bienaventurado, eres bendito. La revelación es algo inmerecido y esa bendición le fue concedida seguramente
Pedro, acabas de decir que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Nos estabas diciendo que tenías dudas, que no sabes qué hacer, si quedarte o irte. Y mira lo que nos acabas de decir. Que Jesús es el Mesías. La revelación no es solo para nosotros, es para que los demás escuchen lo que Dios te ha revelado. Entonces, vámonos ahora a lo que nos dice, ¿quién dice la gente? Por supuesto. Mira, la opinión no era unánime. ¿Cuántas cosas se dicen acerca de Jesús? La opinión académica, ahí está. Para algunos es esto, algunos es esto, un buen maestro, un profeta, un vidente, un impostor. Todo eso sigue ahí. Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y Dios te lo ha revelado. Mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. ¿Cómo está declarando eso? ¡Qué declaración! Decir, el Dios del cielo ha decidido revelarse. No solamente Él, sino ha revelado a su Hijo, a quien es como Él, a quien ha enviado. Entonces, nos dice, a partir de entonces, claro, esa revelación, tiene un significado muy especial. Por lo que viene, por lo que vendrá, por lo que deben suceder. Pero entonces sus categorías, para ellos de Mesías y del Hijo del Dios viviente, es que es un ser poderoso y todo lo podrá hacer y traerá, la gloria para el reino de Israel y va a liberarnos de todo y todo va a ser muy bien y viviremos muy, muy felices. Esas son nuestras categorías, son nuestros imaginarios del reino. Que pertenecen al imperio, que viene un ser poderoso, viene, los libera y acaba con todos los enemigos. Esos son sus imaginarios religiosos. Entonces, que estos imaginarios fueron puestos a prueba, porque para ellos, estos imaginarios que pertenecen al imperio y no al reino de Dios, vendrá un Mesías poderoso que va a acabar con todos nuestros enemigos y que va a demostrar su poder y nos va a liberar y va a exaltar al pueblo de Israel. ¡Wow! ¡Cuánta gloria! ¡Cuánto poder! Pero eso pertenece al imperio, no al reino de Dios. Y cuando les dice todo lo que vendrá, a ver, Señor, y algunos, se trata del Mesías, del Hijo del Dios viviente, seguro va a traer una gran gloria para nuestro pueblo. Y podríamos preguntarle, ¿y los otros pueblos? No, ellos nada tienen que ver con el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Y estaban muy lejos de los planes de Dios. Declarar que el Mesías solo tiene que ver con el pueblo de Israel y el Hijo del Dios viviente nada tiene que ver con los gentiles, ya vimos una y otra vez que eso son imaginarios religiosos que ellos formularon y reformularon. Y mira a dónde los llevó. Muy lejos de los planes de Dios. Por eso cuando Jesús empezó a exponer los alcances de lo que vendría y lo que él pasaría, obviamente, si Jesús se ha enfrentado una y otra vez a la policía de la sana doctrina, al discurso oficial de Dios, a la poderosa tradición sacerdotal y a la poderosa tradición, de sabiduría, que es la sinagoga, vendría una pieza más, otra gran tradición, la poderosa tradición monárquica. Estas tres tradiciones estarían en contra de Jesús. Entonces saben que este enfrentamiento es inevitable, las cosas se estaban poniendo muy tensas, mira lo que está pasando, vienen a calificarlo, vienen a sancionarlo, a denunciarlo, vienen a desacreditar todo lo que está haciendo Jesús. Estas tres tradiciones, la poderosa tradición sacerdotal, el templo, la poderosa tradición de sabiduría, la sinagoga, y ahora una tercera más, la poderosa tradición monárquica, el palacio y el rey, los tres estarán en contra de Jesús. Vendría un enfrentamiento, era evidente. Y Jesús empieza a decir que ahora cuando llegue y se acerque el tiempo, sufrirá mucho, va a padecer, pero Señor, acaba de decir Pedro que tú eres el Mesías y el Hijo del Dios viviente.
El problema entonces parece que está en nosotros. ¿Qué entendemos nosotros como Mesías y el Hijo del Dios viviente? En términos del imperio, un ser poderoso que vendrá y va a destruir a todos sus enemigos y exaltará al pueblo de Israel. Pero esas son las categorías del imperio, y eso es lo que sigue haciendo. Vamos acabando con todos sus enemigos y trayendo libertad para que todos sean muy, muy felices. No, esas son las categorías. Por eso les costaba mucho trabajo. Ahora, pero ¿cómo, Señor? Pero si tú eres el Hijo del Hombre, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y seguro nos espera una gloria eterna y exaltación por encima de todos los pueblos. Entonces, a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos y de los, principales de esas. Entonces, Pedro escucha que ha sido bendecido con una revelación, se le abrieron los ojos y pudo ver a Jesús de otra manera, como el Mesías y el Hijo del Bendito, algo inmerecido. Pero una vez que termina esa revelación, comienza Pedro otra vez. Y después de escuchar esto, había dos maneras de reaccionar, Señor. Esto que acabas de decir es terrible. Terrible para ti y terrible para nosotros. Pero ahora sabemos que tú eres el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Pero eso no pasó. Señor, acabas de decir algo terrible para ti y para nosotros, entonces creemos que debemos persuadirte a que no precipites las cosas, a que no nos enfrentemos a las autoridades, a la poderosa tradición sacerdotal, a la poderosa tradición de sabiduría y ahora a la poderosa tradición monárquica. Mejor nos quedamos aquí. Y mira lo que dice. Entonces, y que sufrirá muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Escucha, Jesús está diciendo hasta dónde van a llegar las cosas. Entonces, lo que ellos están dispuestos, lo que a lo largo del Evangelio habían decidido, desde muy al principio de los Evangelios, las autoridades religiosas habían decidido matar a Jesús. No habían encontrado la oportunidad. Era solamente lo que estaban buscando. Entonces, mientras tanto, lo que buscaron hacer era calificarlo, cuestionarlo. Mandaron a la policía de la sana doctrina, a la policía del templo, a la policía de la sinagoga, para desacreditarlo una y otra vez. Todo lo que haces, lo hace no en el nombre de Dios, sino en el poder de Satanás. Mira lo que estaba haciendo. El sentido común estaba diciendo que esto viene de Dios, pero no estaban dispuestos a dejar a un lado su enseñanza. Si ellos eran los representantes de la enseñanza, tendrían que decir, hemos enseñado mal, hemos entendido mal la ley. No, ¿cómo crees? No, nadie está dispuesto a eso, pero por supuesto, mejor llevo mi necedad hasta las últimas consecuencias. Entonces, hemos entendido mal la ley, hemos entendido y no hemos comprendido el sentido del Mesías. Por supuesto que no, claro que no. Por eso muchas personas quieren llevar su enseñanza y su necedad hasta las últimas consecuencias. Porque la otra sería reconocer que entendieron mal, que no reconocieron al Mesías, que teniéndolo enfrente no lo reconocieron. Y déjame decirte, eso dijo Pedro más adelante en el libro de los Hechos. Ustedes no quisieron reconocerlo, no quisieron aceptarlo y lo mataron. Más adelante, mira, todo lo que ha pasado con Pedro y todo lo que va a pasar en este momento. ¿Te acuerdas lo que acabas de decir? Por eso la revelación nos hace decir unas cosas grandiosas. Pero el miedo también nos hace hacer y decir cada cosa que no damos crédito. No los escuchamos, acuérdate. Una cosa es la revelación y ahora el miedo
de Pedro a todo lo que escuchó. Mira lo que va a decir y lo que va a hacer. Nos dice, entonces, después de escuchar todo lo que viene, lo matarán. Y ese miedo no lo dejaba escuchar el final de todo esto. Lo matarán. Hasta ahí se quedó. ¿Cómo? ¿Cómo te van a matar? Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? No podía escuchar lo que viene, pero resucitará al tercer día. Parece ser que eso lo llevaba al final de los tiempos. Sí, sí, Señor, sé que vas a resucitar al final de los tiempos, como Marta le dijo a Jesús, ¿no? Ellos se quedaban con lo dramático, lo matarán. Entonces, ¿qué pasará con nosotros? Entonces el miedo nos invade y decimos cada cosa y hacemos cosas terribles, como lo que está haciendo Pedro. Aquel que le acaban de decir, bendito eres. Esto te lo reveló, mi Padre que está en el cielo. Y después de semejante declaración, eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Mira lo que viene a hacer. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿Cómo se te ocurre decir esto, Señor? ¿Cómo se te ocurre que te van a matar y todo y vas a sufrir? Y nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Si a ti te persiguen y te matan, eso sucederá con nosotros. ¿Cómo se te ocurre? Comenzó, lo llevó aparte, que bueno, no quiso hacerlo delante de todos, lo llevó aparte, tuvo, la consideración de no regañarlo, porque esa es la palabra. Comenzó a regañarlo duramente. Así dice el texto, comenzó a regañarlo duramente. ¿Cómo se te ocurre decir que te van a matar? ¿Cómo se te ocurre esto y esto? No, le empezó a decir una serie de cosas. Pedro escucha a Jesús. Eso nos pasa cuando el miedo nos invade. No sabes las cosas que decimos y no sabes las cosas que hacemos como Pedro. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. ¿Cómo se te ocurre decir semejantes cosas de que te vas a morir? ¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Por supuesto, lo primero que queremos hacer es salvar nuestras vidas. Y eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Queremos salvar nuestras vidas. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Si a ti te matan, si a ti te persiguen, te violentan y te matan, eso sucederá con nosotros. ¿Qué quería hacer? Salvar su vida. ¿Qué va a hacer de nosotros? Dios nos libre. Mira lo que está diciendo Pedro. ¿Qué acaba de decir? La revelación nos hace decir cosas grandiosas, pero el miedo, no sabes la capacidad, y el poder que tiene para transformarnos. Y decimos cada cosa y hacemos cosas terribles. Mira lo que pasó. Dios nos libre, dijo, eso jamás te sucederá a ti. ¿Cómo se te ocurre? Dios nos libre, que vas a morir, Señor. ¿Y nosotros qué va a pasar? Entonces Pedro pasó de la revelación al miedo. Entonces nos dice así, lo matarán. Wow. Fue demasiado para él. No estaba en sus planes y en sus imaginarios religiosos, de un Mesías glorioso, poderoso, que vendrá y destruirá a todos sus enemigos y exaltará el reino de Israel. Eso es el imperio. Esos son los valores del imperio, no el reino de Dios. Jesús no vino a destruir a todos. Jesús no vino a acabar con todo. Por el contrario, vino a salvar a todos. Pero es tal el rechazo, porque ¿qué tendrían que decir? Hemos leído mal la ley, nos hemos equivocado. Y eso es impensable, escucha, para un maestro religioso. Nos hemos equivocado, jamás los escucharás. Entonces, a partir de entonces, empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén. La poderosa tradición sacerdotal, la poderosa tradición de sabiduría y la poderosa, tradición monárquica, se va a enfrentar a ellos, Señor. ¿Sabes lo que te va a pasar allá?
Por eso nos dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, regañarlo duramente por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Dios nos libre, Señor, dijo eso. Jamás te sucederá a ti. Por supuesto estaba preocupado por Jesús, pero por él también, por ellos también. ¿Y qué va a hacer de nosotros, Señor? También nos matarán. ¿Qué es lo que hacía? Estaba buscando salvar su vida. Entonces nos dice, y que sufrirá muchas cosas terribles. Entonces, ¿qué hace Jesús ahora? Claro, Jesús puso las cosas, vamos, en su correcta dimensión. Toda esa oposición que está enfrentando, también la enfrentarán ustedes. Si eso están haciendo conmigo, también lo harán con ustedes. Entonces, viene a ser nuevamente el llamado al que quiera seguirme, pasará todo esto. Entonces, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, después de ser semejante reprensión en privada, afortunadamente Pedro tuvo el cuidado de reprenderlo y decirle, ¿cómo se te ocurre decir semejantes cosas? Dios nos libre. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Que podemos decir cada cosa y todavía meter a Dios, ¿no? Dios nos libre, Dios no lo quiera. Entonces Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Claro. ¿Cuál es el punto de vista humano? Pues resguardarnos. El miedo son códigos que Dios ha puesto, vamos, en nosotros, que tienen que ver con el sentido de supervivencia, protegernos. Pero una cosa, el miedo para protegernos, y otra cosa es un miedo, una cosa es el miedo natural y otra que es el miedo antinatural que va en contra de nosotros. Entonces, ve cómo Jesús los está llevando al límite también, al límite de su sentido de vida, de protegerse, Señor, pues tenemos que salvarnos. Y tú también debes salvarte, no procures esto, Señor, ¿qué es lo que pasa? Si vamos a Jerusalén, nos vamos a enfrentar a toda la autoridad, vamos. Entonces, ¿qué ha procurado tu muerte? ¿Qué ha cuestionado? ¿Qué te ha desacreditado? ¿Qué es lo que pasa, Señor? Entonces, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y ahí estaba la clave. ¿Dónde estaba el punto de vista de Dios? El punto de vista humano, nos dice, sería, y sufrirá muchas cosas terribles a mano de los ancianos, dice, y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Eso era lo que hacían. Terminaban por eliminar, por ejecutar, por matar a las personas. Ahí viene esta contradicción. Ese es el punto de vista humano. Todo aquello que es diferente está mal. Entonces, todos estos representantes de la poderosa tradición sacerdotal, en manos de los ancianos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosas, no estaban dispuestos a decir, nos hemos equivocado, no entendemos a Jesús. Entonces significa que hemos entendido mal la ley y no estamos reconociéndolo como el Mesías. El problema está en nosotros, no en Jesús. Entonces, eso es impensable. En un maestro religioso me he equivocado en la forma en que he leído la ley y las escrituras. Eso es impensable, inaceptable incluso. Es preferible llegar nuestra necedad hasta las últimas consecuencias como ellos lo hicieron. Entonces nos dice, aléjate de mí. Entonces, ¿cuál es el punto de vista de Dios? Lo está diciendo. Nos dice, los maestros lo matarán. Eso es el punto de vista humano. Pero viene el punto de vista de Dios y nos dice, pero al tercer día resucitará. Todo eso, toda esa violencia, toda esa tragedia, toda esa ignorancia, toda esa incredulidad manifestada, vamos, en odio, vamos, Dios la transformará y resucitará. Ahí está el punto de vista, pero no alcanzaba a escucharlo. El miedo solamente lo dejaba llegar hasta, lo matarán, Señor. Vamos, nos dice,
comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. El miedo lo llevó ahí, pero solamente veía el punto de vista humano, lo matarán. ¿Y dónde está el punto de vista de Dios? Lo está diciendo, pero resucitará. Todo eso será transformado. Pareciera que la última palabra la tiene la muerte, pero Él demostrará que no, que quien tiene la última palabra es Dios y no la muerte. Entonces, luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor después de lo que acaban de escuchar, no, pues déjanos orar, déjanos pensarlo, déjanos tiempo de orar para saber si debemos seguirte o no. Claro, Él les dijo. Y Pedro lo entendió muy bien. Señor, ¿cómo se te ocurre decir semejantes cosas? Y cuídate, Señor, porque nos dice, Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Porque si eso te sucede a ti, también nos va a suceder a nosotros. ¿Cuál es el punto de vista de Dios? Pasó desapercibido y Jesús lo dijo una y otra vez. La resurrección. Pero les parecía imposible, lejana, vamos, muy lejos, al final de los tiempos. Pero Jesús demostraría que la muerte no tiene la última palabra, la violencia no tiene la última palabra, la intolerancia religiosa no tiene la última palabra, que quien tiene la última palabra es Dios, y lo demostraría con la resurrección. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor después de lo que acaban de escuchar, dice, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Morir a todo eso que han aprendido, desaprender todos esos valores del imperio, que vendrá un Mesías poderoso y que va a destruir a todos los enemigos. Y nos va a exaltar como pueblo, por encima de todos los pueblos, y olvídense los enemigos de Israel y adiós a todos los gentiles. Nada más lejos que eso de los planes de Dios, pero porque son valores del imperio, no del reino de Dios. Por eso les costaba mucho trabajo y no escuchaban el punto de vista de Dios, que es la resurrección, porque solo es posible por Dios. La resurrección no es posible por nosotros. Lo que es posible para nosotros, lo acaba de decir. Nos dice, y sufrirá muchas cosas terribles a mano. Eso es posible por nosotros. Sufrir y hacer sufrir, violentar y asesinar, eso es marca registrada de nosotros. Pero la resurrección solo es posible por Dios. Entonces nos dice, si tratas de aferrarte a la vida, Pedro, como lo estás haciendo, dice, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Qué valores nos está diciendo? ¿Cómo está señalando los valores, del imperio? ¿Cuáles son los valores del imperio? Sino a ganar a todo el mundo. Ganar y poseer todo ese mundo. Y eso es lo que hace. Si algo estaba haciendo es dominando todo el mundo. Son los valores del imperio. ¿Qué haces? Vamos, ve lo que nos dice. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero como lo ha ganado Roma, como lo ha ganado el imperio? Pero eso te va a llevar a perder tu alma. Nada de eso vale. Todo el mundo no tiene comparación con lo que vale un alma, una persona. Entonces, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Vamos, has ganado todo el mundo como el imperio conocido, pero ¿a costa de qué? De perder tu alma. Y nos dice, hay algo que valga más que tu alma. Ve lo que está diciendo. Nos está enseñando cuáles son los valores, del imperio y los valores del reino de Dios. El punto de vista humano, hay que ganar y tener todo y ser dueño del mundo. O hay que tener y recibir lo más grande de este mundo, que es la salvación. Entonces nos dice, ¿cómo nos está diciendo? El mundo entero y lo que valen las personas para Dios. Lo más valioso para Dios son las personas.
Para el mundo lo más valioso es el mundo entero, dominar, vamos, ejercer poder y acabar con todos tus enemigos. Ese es el verdadero Mesías. Mientras que el Mesías no vino para destruir, no vino para perder, sino para salvar y buscar lo que se había perdido. Entonces, hay algo que valga más que tu alma. Nos está diciendo cuáles son los valores del reino de Dios. Pues el Hijo del Hombre vendrá. No solamente ese que ustedes llaman ahora, el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre. Lo que está diciendo. Mira, está abriendo todo el horizonte profético, toda esta señal escatológica. No solamente ha venido el Hijo del Hombre, sino vendrá. Nos está señalando la historia entera, los límites de la historia cuando Jesús venga nuevamente. Entonces el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y vaya que lo vieron. Entonces, ve lo que está diciendo, está exponiendo los valores del imperio, en comparación con los valores del reino de Dios. ¿Hay algo más valioso que la vida de una persona? No. ¿Qué es lo que es valiosa, para el reino de Dios, sino la vida de las personas, la salvación de las personas? Por supuesto que eso nada tiene que ver con los valores del imperio. La vida de las personas no les interesa, solo el poder, las riquezas, el poder dominar el mundo entero. Entonces, ser mi seguidor. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta, tomar su cruz y seguirme, desaprender y entender que se han equivocado en cuanto a Dios. ¿Y qué aprendimos hoy? Hay una bendición muy grande. Hay una bendición y Jesús respondió, bendito eres. ¿Y cuál es esa bendición? Sino la revelación de Dios. Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Así como la palabra de Dios está llena de promesas, también está llena de bendiciones. Y que puedas irlas colocando ahí en tu Biblia, las promesas y las bendiciones, para que puedas compartir a otros. Te quiero compartir una bendición. Y nos dice, Jesús respondió, bendito eres. ¿Quiénes son benditos? Porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano, de ninguna manera. No es un esfuerzo humano. No porque Dios esté en contra de esos esfuerzos o en contra de la sabiduría, la ciencia, el conocimiento. Por el contrario, Él los promueve. Pero este conocimiento de Jesús como el Mesías y el Hijo del Dios viviente es un conocimiento exclusivo de Dios y se lo entrega a quien Él quiere. Y te lo ha entregado, te lo ha dado. Nos ha abierto los ojos para poder disfrutar de esta maravilla de ver a Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias por abrir nuestros ojos, por dejarnos ver a Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y eso es grandioso. Es nuestro Salvador. Y eso nos alienta, nos lleva a vivir de otra manera. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos.